Vamos a leer una palabra que está en Juan 14, del 1 al 3. Primero vamos a orar y después leemos la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu inmenso amor, Señor, nos has traído hasta este lugar. Y tú, Señor, nos llamas permanentemente, Señor, a caminar contigo. Venimos, Señor, te pedimos perdón por cuántas veces, Señor, te dejamos atrás. Perdón, Señor, si en esta semana nuestro pensamiento se alejó de ti. Te pedimos perdón, Señor, si esta semana nuestro pensamiento no fue el que tú querías para nosotros. Aún así, Señor, aquí estamos con un corazón agradecido por tanta fidelidad, con un corazón agradecido, Señor, porque nos recibes en tu casa. Te pedimos, Señor, que tú abras el entendimiento y el corazón de cada uno, para que aquí, Señor, en tu casa podamos ser personas que recibamos tu amor. Y aún así, en estos tiempos difíciles, Señor, saber que dependemos de ti, Señor. No hay nada fuera de ti que pueda empañar tu amor hacia nosotros. Te pedimos que tú cures cada corazón, que tú llenes cada corazón con ese amor tan profundo que tienes por tu creación, Señor. Gracias, Padre, te damos por tener el honor de venir a tu casa, de escuchar tu palabra y salir edificados de acá, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy día vamos a hablar del rapto. Sí, es una doctrina de la iglesia que muchas veces no la entendemos, y yo voy a hablar de lo poco que sé o de lo que me ha enseñado el Señor. Pero es una doctrina muy importante, especialmente por los tiempos en los que vivimos, donde hay muchas señales que se han cumplido y no sabemos el tiempo ni la hora, ¿verdad? Entonces es importante saber qué es el rapto y cuándo va a ser. Es una pregunta. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Amén significa así sea. Así que es un deseo también, que esta palabra sea así, ¿verdad? Bueno, quería hablarles del rapto porque muchas veces se
se preguntan qué es el rapto, qué es la segunda venida de Cristo. Son hechos que están muy conjugados a veces y puede que estemos un poco turbados en el sentido de decir, no sé cuándo será, no sé qué es una cosa, qué es la otra. El rapto es una doctrina que dice que tiene tres opciones, ¿sí? Unos dicen que es antes de la tribulación, el rapto de la iglesia. Otros dicen que pasaremos por una pequeña tribulación que será la mitad del tiempo de la tribulación, que son 7 años. Y otros dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, o los 7 años. Bueno, son muchas doctrinas, muchas teorías. Nosotros vamos a tratar de leer lo que dice la palabra de Dios y trataremos de que sea lo más conciso posible, ¿sí? Por eso dice en este versículo, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sentimos que está hablando de su iglesia, ¿verdad? De sus hijos. Dice la palabra aquí que en la casa del Padre hay muchas moradas. Y moradas no quiere decir casa en sí, sino quiere decir algo así como habitación, ¿verdad? ¿Entienden? No es que haya una casa para cada uno de nosotros en el cielo, ¿sí? No va a ser así. Son como habitaciones, lugares donde podamos estar. ¿Entienden eso? Amén. No nos va a dar una casa de 2 pisos el Señor allá. No va a ser necesario. No nos va a dar un trabajo, no nos va a dar auto, no nos va a dar nada de eso. Estamos hablando de una vida diferente. Dice que hay muchas moradas, va a haber muchas habitaciones. Me imagino, deje volar su imaginación, imagine cuántas moradas, cuántas habitaciones va a haber para que todos estemos allá, ¿no? ¿Cómo será la casa del Señor? ¿Cómo la imaginan? Gigante, ¿verdad? Y lo más importante que, aunque la Biblia dice por ahí que hay calles de oro y un mar de cristal y todas esas cosas que dice la palabra de Dios, lo más importante no es eso, sino que estaremos en la presencia de Dios. ¿Sí? Amén. Dice, y si me fuere y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez. Amén. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de Dios. Dice que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones para nosotros. Y si no fuera así, ya los hubiera dicho. Jesús siempre habló con esperanza, con un espíritu de mucho amor hacia las personas, creyendo que todos podemos ser salvos, que todos podemos llegar a esa morada. La pregunta es, ¿cuándo va a ser ese tiempo? ¿O qué es eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser el Señor para venir por nosotros? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Sí? Bueno, hay un par de señales en la Biblia donde dice que Dios llevó un par de personas sin haber muerto también, ¿sí? Que no vieron muerte, no vieron la muerte como nosotros la conocemos. Pero no todos son así, ¿verdad? Hay gente que ya ha muerto, hay gente que, como dice la palabra, está durmiendo, ¿sí? ¿Y cómo será eso? Yo quería que fuéramos a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Hay muchísimos versículos, yo solamente les estoy hablando de algunos. Del 13 al 18. Para que entiendan más o menos, esto es, más que una predicación va a ser
como una enseñanza bíblica, ¿no? 4, del 13 a 18. Los tesalonicenses era un lugar donde Pablo predicó aproximadamente 3 semanas, solamente 3 semanas, y se formó esta iglesia de Tesalónica. Y él en ese tiempo habló mucho sobre este tema, sobre la venida de Cristo, el rapto y la venida de Cristo. Dice, después que él se va de aquel lugar, surgen muchas preguntas entre la iglesia por personas que habían muerto, preguntándose si Dios, y cómo harían esas personas que ya habían muerto, cómo harían para que el Señor estuviera con ellos, ¿verdad? Entonces Pablo les habla y les dice esta carta, donde dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Bueno, no sé si viene el Señor hoy día, no sé cuántos vamos a quedar acá. ¿Sí? Bueno, esta palabra, como les decía, hay mucha gente que preguntaba qué pasó con la gente que había muerto, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos más vale qué pasa con la gente que queda acá. ¿Sí? Porque nosotros tenemos conocimiento de que los muertos están con Cristo, ¿verdad? Especialmente si han sido salvos, si han recibido al Señor. La pregunta es, ¿qué pasa con los que vivimos? Si el Señor viniera mañana, hágase la pregunta en su corazón, ¿nos iríamos con el Señor? Yo, la verdad que me falta un tiempito, espero que tarde un poco más el Señor para que yo pueda irme con Él. Estamos en un proceso muy difícil de creer, de ser diferentes, de cambiar. Y si el Señor viniera hoy, por fe digo que toda la iglesia se iría, ¿no? Pero bueno, no sé si será así. Entonces, dice acá, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos significa que el Señor primero va a resucitar los muertos en Cristo, ¿sí? Los que ya durmieron van a ser primeros, ¿sí? Y dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Esto nos da mucha esperanza, porque quizás muchos partiremos o dormiremos antes que el Señor venga, ¿sí? Esto nos da esperanza, nos da fe. Nos da fe de que vamos a estar con el Señor, aunque hayamos muerto. La palabra de Dios dice que aunque hayamos muerto, tendremos vida en Él, ¿sí? Entonces dice acá, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense que acá hay un detalle que hay que tomar, que esto se diferenciaría de la segunda venida de Cristo, que es que Cristo en realidad no llegaría a tocar la tierra, sino que nosotros nos iríamos con Él en las nubes, dice acá, en el aire, fíjense, ¿sí? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
nos da a entender que nosotros nos uniríamos con el Señor sin que Él toque la tierra, nos uniríamos con los muertos que han sido en Cristo primero, y todos nos iríamos con Él. Pero fíjense que muchas veces decimos, ¿cómo va a ser esto? Porque acá, fíjese, dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser que el Señor venga? En un abrir y cerrar de ojos, dice también. ¿Cómo será esto? ¿Cuáles son las señales de que el Señor puede ser así? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado una trompeta? ¿Saben lo que es un shofar? ¿Ah? ¿Algunos conocen lo que es un shofar? Dice la historia judía, dice que se tocaba la trompeta para ir a la guerra, se tocaba la trompeta cuando venía alguien muy importante y también se tocaba la trompeta para la reunión de la gente, ¿sí? Para reunir a la gente. Por eso acá dice que con trompeta de Dios descenderá del cielo. Debemos estar atentos, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros debemos velar, porque no sé si el mundo va a escuchar esa trompeta de Dios, pero nosotros los que estamos en Cristo deberíamos escucharla. Deberíamos saber que esa trompeta es la señal para reunirnos a todos. Por eso digo, no sé si el mundo la va a escuchar, pero sí nosotros deberíamos estar en comunión con Dios para poder escuchar esa trompeta que habla de reunión, o como si usted lo prefiere, que habla de que alguien importante va a venir. ¿Sí? Esa trompeta debería ser una señal para nosotros. No sé cómo será. Yo he escuchado muchas veces el sonido del shofar y que tiene varios sonidos diferentes. Y el sonido de la reunión dice que es un sonido que empieza de muy bajo y va hacia un nivel más alto hasta que la persona que lo toca no puede más. De sonido muy bajo hasta uno muy alto. El sonido ese de la trompeta. Así que nosotros debemos tener la suficiente capacidad para escuchar, porque se va a hacer muy notorio también. Quizás empiece como algo muy chiquito, pero va a ser muy fuerte al final. ¿Sí? Bueno, ahora quiero le preguntará a usted cómo es que nosotros podemos llegar al cielo, los que vivimos, los que hayamos muerto, si dice que en el cielo no puede haber corrupción, ¿verdad? No se puede. No podemos entrar con este cuerpo. Este cuerpo está destinado a ¿qué cosa? A morir, a la tierra, bien dijo la hermana. Bueno, vamos a ir a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Vamos a ir agregando cosas para entender cómo podemos nosotros llegar al cielo. ¿Sí? Si quieren del 15:50 también puede ser, para que sea más claro. ¿Lo tienen? Dice, nuestra victoria final, dice en mi Biblia. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sí? Sabemos que este cuerpo se va a hacer polvo, porque el polvo fue hecho. ¿Sí? Dice acá, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, no todos moriremos. Muchos estaremos vivos cuando venga el Señor. Pero dice el secreto para que nosotros podamos llegar a Dios, podamos entrar en ese reino que Él nos promete, donde hay muchas moradas. Dice que seremos transformados. Amén. Transformados. Tiene una alusión de decir que Cristo murió, ¿verdad? Y su cuerpo fue transformado porque no recibió corrupción. ¿Sí? Y tenemos la historia de la Biblia que habla que Él mostraba sus manos. Aquí está mi mano. Era un cuerpo, pero no era el cuerpo
que nosotros tenemos. Era un cuerpo transformado, un cuerpo que no se sujetaba a las leyes físicas de este lugar. Recuerden que Él aparecía entre medios de ellos, cuando iban los hermanos camino de Emmaus, iba con ellos, cuando ellos estaban pescando en el mar, estaba Él en la orilla, estaba en todos lados. Tenía un cuerpo como el nuestro, pero no era como el nuestro, era un cuerpo transformado, un cuerpo que no se sujetaba a las leyes físicas. Y este es el cuerpo que después vieron, ¿sí?, sus discípulos cuando Él ascendió al cielo. Ese cuerpo ascendió al cielo. No era un espíritu, no era algo que era etéreo, no, era un cuerpo como el nuestro, glorificado, un cuerpo transformado. Este cuerpo sí puede entrar al cielo. Por eso dice la palabra, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No me pregunte cómo va a ser, hermano, porque eso no lo dice la Biblia. Recordemos que estamos hablando de Dios Todopoderoso, que hará esto. En un abrir y cerrar de ojos, seremos llevados, los muertos en Cristo, tendrán un cuerpo transformado, y nosotros, los que vivimos, también tendremos un cuerpo transformado para la gloria de Dios, ¿sí? En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, fíjese que lo repite, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este es un misterio que está develado en la palabra de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo va a ser el rapto? ¿Cómo el Señor nos va a llevar al cielo si nosotros con este cuerpo no podemos entrar allí? ¿Sí? Y aquí los muertos tendrán una gran ventaja sobre nosotros. ¿Sí? Ellos resucitarán primero, con un cuerpo transformado. Pero nosotros también lo haremos. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice Pablo acá en este misterio que habla. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y yo busqué qué significaba abrir y cerrar de ojos. Y está en el griego, significa que es una milimésima de segundo. Algo que va a ocurrir, ni siquiera es un pestañeo de ojos. Va a pasar. Dios quiera que cuando abramos los ojos estemos yendo hacia las nubes. Y no que abramos los ojos y veamos que otros están yendo y nosotros nos estamos quedando. ¿Sí? Lo digo humorísticamente, pero no es así. Ustedes tienen que haber visto muchas películas, González, que uno se va al otro. Es increíble, así quizás sea. No sé si va a quedar la ropa como sale en las películas, pero sí es cierto que no veremos más a esa persona. Y en ese instante quizás nos demos cuenta que nosotros no vivimos una vida de acuerdo a lo que Dios quería para nosotros, aunque estemos en una iglesia. ¿Sí? Y fíjense, dice después, explica Pablo por qué este cuerpo no puede ser que entre al cielo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Miren esto, qué hermoso, dice que Dios nos va a hacer ¿qué? Inmortales. Vamos a vivir una vida eterna con el Señor. Amén. Dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cómo se llamaba al comienzo? Nuestra victoria final. Esto no lo hemos hecho nosotros, lo hemos hecho, quizás no hemos hecho nada por el Señor. Lo único que hemos hecho por el Señor es traer nuestros pecados delante de Él y Él ha hecho todo lo demás. Esto es parte de la gracia de Dios. Esto es parte de la gracia de Dios. Saber que esto va a ocurrir con nosotros es parte del amor de Dios, es parte del plan
de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya la muerte no tendrá aguijón, ¿sí? Y ningún sepulcro tendrá victoria, porque nosotros, hermanos, no estaremos allí. Amén. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es un aliento para todos nosotros. Muchas veces la gente que sirve a Dios, muchas veces siente que el pago es poco, que el pago por muchas veces lo que hacemos es poco. Muchas veces damos sin esperar, pero internamente queremos recibir algo, ¿sí? Queremos ayudar, pero queremos que esa persona o a alguien en que estemos ayudando que diga gracias Señor, gracias Dios. Y muchas veces no pasa. Muchas veces vamos a lugares lejos a predicar la palabra y hay 1 o 2 personas. A veces hay que ir a buscarlas. Gloria a Dios por esta iglesia que se reúnen los hermanos y vienen. Pero yo hace 20 años que vengo a esta iglesia y no éramos tantos. Gloria a Dios que se llenó la iglesia y que cada vez son más. Pero yo pienso muchas veces que los hermanos que van a algunos lugares se sienten un poco mal pagados. Por eso este versículo que dice: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Aún así que nosotros prediquemos y no seamos retribuidos de la misma manera, no es de las personas que nosotros necesitamos la retribución, sino del Señor. Amén. Debemos hacer todo como para el Señor, sabiendo que de Él vendrá el premio. Sabiendo que de Él vendrá el premio, pero que aparte debemos confiar en que la palabra de Dios dice que su palabra nunca volverá vacía. Y muchas veces olvidamos eso. Por ahí creemos que cuando hablamos la palabra de Dios decimos no logramos nada, no hicimos nada, no hubo efecto, no pasó nada. Pero si nosotros perseveramos, esa palabra va a hacer efecto. Muchas veces nosotros queremos ver a nuestras familias acá, porque primero que nada fuimos llamados a predicar a los más cercanos, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Todos esos son nuestra misión. No todos van a ir de misioneros a otros lados, pero cada uno de nosotros tiene una misión aquí cerca, no hace falta ir lejos. No hace falta ir lejos. Y de todas las cosas que el Señor promete, esta es un premio enorme para cualquiera. ¿Sí? Nuestra idea de la religión no es que nosotros tenemos que ser pagados con algo. Debe ser en forma sincera, sin esperar retribución. Dios dará el pago y Dios dará el crecimiento a la palabra que hayamos implantado. Simplemente ser constantes y perseverantes. Y quizás en estos tiempos difíciles también dar una esperanza. Porque hay mucha gente, hermanos, que cree que no tiene salvación. Que ya no tiene salvación. Que las cosas que ha hecho o ha dicho o ha vivido o le han hecho vivir la aleja totalmente de Dios. Y eso no es cierto. Porque la gracia de Dios se derrama todos los días. Nadie sabe bien cuál es el fin de la gracia de Dios. No sé cuál será el fin. No sé si será este que es el rapto o quizás la gracia de Dios continúe hasta los 7 años de tribulación y quizás allí recién sea el final de la gracia.
Pero nosotros vivimos en un tiempo donde podemos hablar de esto que nos da Dios y que no nos pide nada a cambio, solamente traer a cambio cada uno de nuestros pecados, de aquellos que no son convertidos y de aquellos que son convertidos, de aquellos que no conocen a Dios y de aquellos que conocen a Dios. Nuestra palabra debe ser para nosotros primeramente, después para los demás. Si creemos ser merecedores de este misterio que nos revela Pablo acá, de cómo Dios nos va a arrebatar y nos va a llevar y nos va a dar un cuerpo nuevo, debemos hablar la palabra de Dios y debemos predicarla primeramente nosotros. Primeramente nosotros. Yo soy el primero que intento predicarme la palabra, porque ¿cómo creerán los demás si no ven el testimonio en mí? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Dios siempre va a tener un premio para nosotros. Y para reafirmar esto, yo quiero que vayan a Génesis, igual son dos referencias nada más, donde Dios siempre ha guardado a los suyos, ¿sí? Son dos referencias en Génesis 7:16, que habla de Noé, ¿sí? Y solamente quiero tomar un versículo que está allí, 7:16. Dice un solo versículo queremos tomar. Génesis 7:16. Y solamente la segunda parte. Y Jehová le cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta. Dios, en esa generación perversa, decidía aniquilar a todos. Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le dio un trato especial a él y a su familia. ¿Sí? Dice que después que entraron todos los animales y todo, ¿quién cerró la puerta atrás de él? Dios. Dios cerró la puerta. Lo guardó a Noé y a su familia, los que habían hallado gracia delante de él, los que habían seguido sus preceptos. ¿Sí? Los demás perecieron, pero Noé y su familia fueron guardados por Dios. Y después tenemos en Génesis 18, 23 al 25, también solamente son dos versículos, donde habla de que nuestro Dios es justo. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí Dios estaba decidido a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? De todo, menos la palabra de Dios. No crean que lo que vemos hoy en día es algo nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra de Dios. Esto ya ha pasado antes. El nivel de maldad del hombre ha ido aumentando a medida que la palabra de Dios se ha ido perdiendo. A medida que los padres dejaron de enseñar a sus hijos la palabra y sus hijos empezaron a vivir en el mundo. Decidido el Señor a destruir Sodoma y Gomorra, se acerca a Abraham y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Estas preguntas las hacemos porque muchos creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Yo creo en estos versículos que me dicen que no, que Dios es justo. ¿Por qué haría Dios pasar a los justos con los injustos?
Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Aquí lo predica Abraham sabiendo de la justicia de Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Ustedes qué creen? El rey de la tierra no va a hacer lo que es justo. Entonces, basados en estos versículos, Noé, cómo Dios cierra la puerta atrás de él. Y donde Abraham le dice a Dios que su justicia siempre va a ser justa. No podemos ser tratados como los impíos. Basados en estos versículos, Dios nos va a llevar a todos. Creemos que toda la iglesia se va a ir. Pero a todos aquellos que estén en Cristo, todos aquellos que recibamos la palabra de Dios y que vivamos como la palabra de Dios nos dice. Que no vivamos nuestras propias vidas como nos dice el mundo hoy. Vivan su vida como quieran, como les desee, como les plazca, sin límites, sin nadie que les recrimine. No es así. No es así. Dios no cambia. Dios no cambia. Y como muchas veces predicamos su justicia, no va a ser superior a su ira, su misericordia, ¿sí? Y su amor. Por eso Dios en la segunda venida ya viene con otra idea. No es para nosotros, es para los demás, para los impíos. La segunda venida viene de forma diferente. Dios en esta venida, en el rapto, nos lleva y nos transforma, nos da un cuerpo nuevo, un cuerpo con el cual, al ser incorruptible, podemos entrar al cielo, podemos habitar en las moradas que Él nos promete, que ha preparado para nosotros. Pero hay de aquellos que hayan quedado, ¿sí? Disculpe que solamente tengo versículos, no tengo nada escrito, porque es muy difícil hablar de este tema. En Filipenses 3, del 20 al 21. Filipenses 3, del 20 al 21. Fíjense, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo leemos de vuelta. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjense, el cual transformará el cuerpo de la humillación, este cuerpo de la humillación de pecado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al cuerpo de la gloria suya. Dios viene por nosotros. No sabemos cuándo, no sabemos la hora, no sabemos cómo va a ser. Pero viene Dios por su iglesia, viene por los suyos.
no nos va a dejar en la gran tribulación. Nosotros pasaremos por eso sin haber tocado esos temas. Pero quiere Dios que hasta tanto Él decida venir a llevar a su iglesia, nosotros estemos trabajando en las cosas del Señor. Ya sea en su familia, ya sea en su trabajo, ya sea con sus amigos, ya sea yendo a otro lugar donde ha sido enviado, ya sea tratando con usted mismo, porque muchos de nosotros tratamos con nosotros mismos, porque la carne muchas veces no quiere morir. Dios quiere vivir acá adentro, Dios quiere cambiarnos, pero muchas veces nos resistimos al amor de Dios. Muchas veces nos resistimos al amor de Dios. Muchas veces hemos escuchado la traición de Judas, la negación de Pedro. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántas veces hemos sido Judas? ¿Y cuántas veces hemos sido Pedro? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos negado a Jesús? Como Pedro. No, 1, 2, 3 veces quizás. ¿Cuántas veces traicionamos a nuestro Dios, a Jesucristo, al no hacer su palabra? O al pensar que lo que estamos haciendo no es pecado. Porque no queremos compararlo con la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a ser hermanos en Cristo y a ser llamados a ser como Él. No digo que todos haremos milagros, no digo que todos tenemos el don de sanidad, pero todos podemos ser como Él. Dios, Jesús, no juzgaba. Dios, Jesús, siempre perdonaba. Dios siempre está cerca, muy cerca. Somos nosotros muchas veces los que escapamos de Dios. Fíjense que no digo que nos alejamos, nos escapamos de Dios. Nos hacemos una escapadita al mundo y volvemos. ¿Qué pensamos? ¿Que Dios no lo ve? ¿Que Dios no lo sabe? Somos llamados a ser la luz del mundo. Pero también dice la palabra que si nuestra luz es tinieblas, ¿de qué somos merecedores? Llamados a ser luz, llamados a vivir en gracia, por la gracia de Dios, llamados a predicar la gracia de Dios, llamados a predicar este rapto que Dios va a tener con nosotros, este acto de amor que va a tener el Señor. Para todos aquellos que murieron en Cristo y aquellos que estén vivos todavía, todos van a ser unidos en el cielo, dice, bajo un cuerpo transformado, bajo la tutela de Dios, bajo la gloria de Cristo. Después vendrá la tribulación. Dios quiere, hermanos, que todos nosotros nos vayamos en el rapto. Pero si no, todavía no es el tiempo. No sé cuánto tiempo más tendrá el Señor, porque muchas señales hay de su venida. Muchas cosas se han cumplido y quedan muy pocas por cumplirse. El tiempo no lo sabemos. Pero también dice la palabra de Dios que los campos están para cegarlos y muchas veces nosotros no somos esos. No somos los que vamos. Dios necesita que nosotros difundamos el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Que podamos ser esas personas que lleven fe, que lleven esperanza. Todos saben cuánta miseria, cuánto hambre, cuánta necesidad, cuánta violencia hay en el mundo. Es lo que el mundo ofrece. Hermanos, nosotros tenemos mucho más para ofrecer. Mucho más a través de la palabra de Dios.
mucho más a través del amor de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el ejemplo del amor de Dios. De cuántas cosas el Señor nos ha sanado, de cuántas cosas el Señor nos ha perdonado, de cuántas cosas el Señor nos ha librado por amor. Por amor murió por nosotros. Por amor vendrá por nosotros. Ya sea que estemos durmiendo o ya sea que estemos vivos. Dios viene por nosotros. Dice la palabra que nosotros no debemos desanimarnos, sino esforzarnos en trabajar más para el Señor. Que el Señor nos encuentre trabajando para Él. Porque la recompensa viene de Dios. No hay otra recompensa, hermano. De la vida no va a obtener recompensa. De su vida ahora no va a tener recompensa. Haga lo que haga, logre lo que logre, no tiene valor. No tiene valor. Dios necesita salvarlo y salvarnos y salvar a todos los que pueda. Dios espera por nosotros que llevemos la palabra, que la gracia de Dios sea difundida hasta que no haya más gracia. No lo sabemos, pero aún es tiempo de la gracia de Dios hasta que Él venga por nosotros. Que nos halle trabajando, que nos halle esforzados, que nos halle alentándonos unos a otros. Uno será tomado y otro será dejado. Quiera Dios que todos seamos tomados. Que Dios nos lleve. Que en el abrir y cerrar de ojos nos veamos con el Señor en los cielos. Y con todos los que durmieron antes que nosotros. Con aquellos que nos precedieron. La vida es muy corta muchas veces para desperdiciarla mirando todo lo que el mundo puede dar. Dios nos puede dar mucho más. Dios es un pagador enorme porque Él nos ofrece una vida eterna, una inmortalidad que no merecemos, pero Él la ofrece a través de su sacrificio. El Señor viene por nosotros. No lo duden. Viene. Que lo haya trabajando. Que lo haya acompañado de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que habla de este rapto que gloriosamente y ansiosamente, Señor, esperamos. Dios, ayúdanos a llevar adelante tu obra, Señor, porque tú necesitas que prediquemos tu palabra. Que en este mundo difícil, lleno de violencia, lleno de humillación, lleno de dolor, lleno de guerras, lleno de hambre, Señor, lleno de maldad, realmente tus hijos, Señor, puedan ser la luz que brille en medio de la noche oscura, Señor. No sabemos el tiempo ni la hora, pero ¿qué importa, Señor, si te estamos sirviendo? Señor, ayúdanos a vivir una vida aceptable delante tuyo. Perdona, Señor, tantas ofensas, tantas veces que te hemos negado, tantas veces que te hemos dejado. Aquí estamos, Señor, con un corazón humillado delante de ti, sufriendo por lo que sufre el mundo, Señor, porque solo tenemos tu palabra. Solo tenemos tu palabra para aliviar el dolor de los que lo necesitan. Pon, Señor, en nosotros un corazón amable, un corazón perdonador, un corazón lleno de esperanza, Señor. Que esa gente que hablamos, esa gente que le charlamos, esa gente que le predicamos, puesto los ojos en Jesús,
tú nos des la victoria final, Señor. Será ese rapto donde nos uniremos a ti con un cuerpo glorificado, lleno de inmortalidad, donde no tendremos más dolor, donde no habrá más llanto, ni más lágrimas, ni más enfermedades, donde tú, Señor, estarás sonriendo, esperándonos. Que tu gloria llene la casa de cada uno de nuestros hermanos, para que en su hogar, Señor, tú habites, tú descanses en la casa de cada uno de nosotros. Ven, Señor, te abrimos nuestro corazón y nuestra casa también. Ven, Señor, como dice Apocalipsis, ven, Señor, te esperamos. Señor, nuestra casa está abierta y nuestro corazón pendiente de ti. Gracias, Señor, porque no lo merecemos y solo por tu gracia esperamos esta respuesta, Señor, este amor con el que nos vas a abrazar, con el que nos vas a perdonar. Toda la gloria, Señor, toda la gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén.